Muy bien, 11 de la mañana con 42 minutos. Pocos ya nos separan del mediodía. Antes de presentar, como siempre, a nuestro panelista de los jueves, tenemos otro saludo que nos envía Soledad Contreras. Dice, por favor, un saludo para nuestra presidenta María Inés y a María Contreras, que, recordar hoy, es el onomástico de las Marías. Así que, para ambas, un saludo desde acá de nuestro programa. Pablo Contreras ya está instalado en nuestro set para conversar el día de hoy sobre sucesiones y liquidaciones o reparto de los bienes. Sabemos que bienes son bienes raíces, también un vehículo puede ser un bien. ¿En qué contexto se da esta repartición? Pablo, buen día. Hola, buenos días. Bueno, como tú decías, puede ser bienes, vehículos, propiedades, pero también dinero. Normalmente las Las que están sucesiones... en bancos por lo general, ¿no? Claro, ahora para aclarar un poquito el tema, a lo mejor el término sucesión es un término muy jurídico. Cuando hablamos de la sucesión, hablamos de la herencia en el fondo que va quedando. La sucesión hace referencia a los herederos que perciben algún bien producto del fallecimiento de alguien. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la herencia o sucesión es una universalidad jurídica, dice la ley. Para que se entienda que es una universalidad jurídica, es como una suerte, podríamos decirlo, y en algún momento un profesor nos explicó, como una bolsita. Y en esa bolsita están todos los bienes de esta persona y las deudas de esta persona. Entonces, eso es la universalidad. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo cuando fallece una persona reciben los herederos? Reciben todos los bienes de esa persona y todas las deudas que tiene esa persona. Bueno, la pregunta bien típica, ¿y quiénes son los herederos? A veces es fácil de responder y a veces no tan fácil, ¿ya? Normalmente cuando nosotros pensamos en el fallecimiento de una persona, pensamos que sus herederos son sus hijos y también el cónyuge o la cónyuge en este caso que haya sobreviviente que haya tenido esta persona. Pero a veces en ausencia de estas personas empieza a ser un poquito más complicado determinar en el fondo quiénes son los herederos. La ley, para poder establecer una claridad respecto de quiénes van a suceder a otra persona, estableció algo que se llaman los órdenes de sucesión. Los órdenes de sucesión no son nada más que un listado de personas que van a preferirse unas a otras, ¿ya? ¿A qué me refiero con ello? Primero tenemos a los hijos, que es como lo tradicional y lo más clásico, que van a ellos suceder cada vez que fallezca su padre o madre. O sea, es el heredero, podríamos decir, por naturaleza, los hijos de una persona. Pero conjuntamente con los hijos, bajo la legislación actual, porque años atrás no era tan así, también concurre el cónyuge o la cónyuge sobreviviente. Es decir, ellos comparecen junto a estos herederos y decir, ok, nosotros somos los herederos de determinada persona. Pero si no hay hijos, uno podría decir, bueno, si no están los hijos, entonces es él o la cónyuge el heredero propiamente tal. Pero no, la ley no dice eso. Dice que la cónyuge es un heredero que concurre junto con los hijos y en ausencia de los hijos con los ascendientes. ¿Y quiénes son los ascendientes? Los padres de la persona en el fondo fallecida. Si bien la regla general y lo común en realidad de la vida es que normalmente primero fallecen los padres y posteriormente los hijos, pero por determinados accidentes o situaciones puede ocurrir un poquito al revés y que en realidad fallezca primero el hijo y queden los padres. Entonces, ¿quiénes van a ser los herederos? Los padres junto con él o la cónyuge sobreviviente. Es decir, la cónyuge es una suerte de, podríamos decir, acompañante a estos otros órdenes de sucesión. Y eso es así porque tradicionalmente la cónyuge no participaba en la herencia. Hace años atrás, antes de la modificación a la herencia, la cónyuge lo único que recibía era aquella parte que le correspondía por sociedad conyugal. Eso es un tema que lo vamos a abordar un poquito después. Pero no era una heredera propiamente tal, lo cual fue modificado justamente para entender que el cónyuge es un heredero y no un simple heredero, sino que dice la ley, es un heredero privilegiado, porque recibe más que lo que recibe un hijo o lo que recibe en este caso un padre, normalmente el doble. Ya, teniendo claro que están los hijos, van a ser los herederos, si no hay hijos van a ser los padres, y si no hay padres, bueno, los herederos más próximos, y esos herederos más próximos van a ser los hermanos. En ausencia de los hermanos, van a ser los sobrinos y así se va a ir ampliando esto hasta que no exista ningún heredero. Ahora, ¿qué ocurre si no hay ningún heredero? ¿La herencia se pierde, desaparece? ¿El primero que la encuentra se la queda? No. La ley tiene una cláusula que podríamos decir de salida. Es decir, si no hay herederos,
El heredero, por ley, es el fisco. El fisco es dueño de todas aquellas herencias en las cuales no tenga una persona parientes que reclamen dichos bienes. Y ojo, no solo que no tenga herederos, sino que podría tenerlos, porque yo creo que toda persona, independiente de que no tenga papás vivos, hijos, hermanos, sobrinos, puede tener un primo de tercer, cuarto, quinto grado que probablemente no se conozcan. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que como no se conocen, seguramente esa persona no va a reclamar la herencia. Es complejo que se haga efectivo finalmente. Claro, porque puede que ni lo conozca, ni sepa, ni tenga idea que se murió. Entonces, pueden vivir muy lejos unos de otros. Entonces, normalmente va a ser una complejidad. No es que no vayan a haber herederos, muy complejo que eso realmente ocurra, sino que no pueden reclamarla. Y aquí entra un escenario que se denomina la herencia yacente, que vamos a hablar un poquito al final. Pero la herencia yacente es básicamente que el fisco hereda, pero quien sepa de la existencia de una herencia yacente puede denunciarlo, y si lo denuncia recibe algo que se denomina el premio. Pero ahí vamos a llegar a eso. Bueno, cuando una persona fallece, nosotros tendemos a pensar de, bueno, ya, ok, mi papá, mi mamá falleció, o mi cónyuge falleció, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que todos tenemos más o menos claro, o hemos escuchado, que bueno, si fallece, yo tengo que hacer una posesión efectiva. La posesión efectiva, ¿qué es lo que es? Es un documento formal en el cual va a constar quiénes son los herederos y cuáles son los bienes que esa persona le deja o le lega a sus herederos. Parece ser algo sencillo, pero obviamente muchas veces no es tan sencillo de determinar, porque ¿cuáles son los bienes? Hablábamos, las propiedades, tú me decías los vehículos, que parece ser como lo más normal y lo más natural en que uno piensa, pero en realidad esa persona puede dejar cuentas corrientes, puede dejar, no sé, acciones, depósitos a plazo, participación en sociedades, puede dejar, también puede dejar deudas, puede dejar... normalmente no van a dejar deuda y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué? Si tenía un crédito hipotecario, si pide un crédito de consumo, porque la regla general es cuando uno contrata un crédito con una institución financiera, es que ese crédito con esa institución financiera va a tener normalmente un seguro denominado el seguro de gravamen. Y ese seguro lo que hace que en el evento de fallecimiento de la persona, ese seguro paga la deuda de la institución financiera y no queda una deuda heredada propiamente tal a los demás. Pero eso es cuando yo contrato créditos con instituciones financieras. Pero si por algún motivo, por ejemplo, yo le compré una propiedad a un amigo, un conocido, y lo compré en cuota, bueno, esa deuda se va a traspasar a los herederos. Lo mismo si yo suscribí algún pagaré, un cheque, una letra de cambio en favor de un tercero, también esa deuda va a quedar para los herederos. Por ende, no siempre esas deudas van a quedar extintas, solamente va a ocurrir cuando hayan seguros de por medio, y normalmente va a ser con instituciones financieras. Teniendo claro qué es la posesión efectiva, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde hago la posesión efectiva? La regla general es que la posesión efectiva se hace en el registro civil. ¿Cuándo se hace en el registro civil? En aquellos casos en que la persona que falleció no dejó testamento. Cuando se deja un testamento, la posesión efectiva se tiene que hacer ante un tribunal civil a través de un procedimiento judicial que debe llevarlo sí o sí un abogado. Mientras que la posesión efectiva que se hace ante el registro civil la puede realizar cualquier persona, inclusive hoy por hoy, cuando son herederos directos, es decir, cuando son los hijos o el cónyuge quien hace la posesión efectiva, se puede hacer inclusive por internet, con la clave única de la persona. Pero ojo, solo lo puede hacer la persona, ya sea directamente en el registro civil o a través de internet con la clave única, cuando esa persona es un heredero directo. No lo puede hacer un tercero, aunque tenga un poder, por lo menos con internet. Si tiene un poder, lo puede hacer, pero directamente en las oficinas del registro civil, ¿ya? Para que lo tengan bastante claro ese tema. Entonces, ¿qué debo incluir? Todos los bienes. Ahora, ¿qué necesito yo para poder identificar esos bienes? Depende. Por ejemplo, si es una propiedad, van a necesitar el certificado de dominio vigente de esa propiedad, la cual se solicita en el conservador de bienes raíces donde se encuentra la propiedad. Si ustedes no tienen ningún documento que acredite en el fondo la propiedad, es muy sencillo. Ustedes con el nombre y RUT de la persona concurren al conservador de bienes raíces y ahí les van a poder buscar dónde se encuentra la propiedad. En muchos de los conservadores de bienes raíces incluso hoy día están online y ustedes pueden buscar, supongamos, conservador de bienes raíces de Linares, conservador de bienes raíces de Talca, pueden buscar por internet, en Google, conservador de bienes raíces, le van a encontrar la página del conservador y ahí hay una parte donde se llama índice. El índice, ¿qué es lo que es? Es un registro público donde se encuentran inscritas todas las propiedades de las personas.
Entonces ustedes colocan el nombre de la persona, no el root, ojo, el nombre, y les va a aparecer las inscripciones que tiene. E inclusive van a poder pedir esta copia de este certificado por internet, así que hoy día es bastante sencillo tener acceso a ello. En el evento de que no la encuentren la propiedad, o sea un conservador que no tiene registros por internet, pueden concurrir directamente. Eso en el caso de las propiedades. En el caso de los vehículos, con la patente, ustedes pueden ir al registro civil o por internet también, sacar un certificado de notaciones vigente, cuesta como 1.000 pesos, y con eso van a tener ese certificado que les van a pedir en el registro civil o los datos necesarios para hacer la posesión efectiva. Cuando se trate de cuentas, el asunto es un poquitito más complejo. En ese caso, si por ejemplo ustedes saben que su familiar tenía una cuenta en el Banco Estado o en el Banco de Chile, tienen que ir con un certificado de defunción, más un certificado de nacimiento que acredite que ustedes son parientes o un certificado de matrimonio dependiendo de la calidad, y con eso ustedes van al banco y piden un certificado de saldo para posesión efectiva. Les van a entregar un documento y ese documento que va a salir, el número de cuenta, a nombre de quién estaba y la cantidad de dinero que tiene y qué tipo de instrumento es, porque puede ser un depósito a plazo, puede ser un depósito normal, puede ser una cuenta corriente. Entonces es súper importante que ese documento lo tengan, porque con ese documento ustedes van a hacer la posesión efectiva. Si no lo incluyen ustedes dentro de la posesión efectiva, cuando vayan al banco y quieran cobrar estos dineros, les van a decir que no pueden retirarlo y van a tener que volver a modificar esa posesión efectiva. Y ojo con esto, si a ustedes les faltó un bien y ya hicieron la posesión efectiva, se puede modificar cuantas veces se quiera. No hay una limitación si después con el tiempo encuentran un nuevo bien. Pero eso es respecto quizá de la forma más sencilla. Estamos hablando de la posesión efectiva cuando no hay testamento. Pero en el evento de que sí hubiera testamento, el asunto es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ese documento que se llama testamento, que esta persona hizo en vida, va a disponer la forma en que se van a repartir estos bienes, los bienes que esta persona dejó. Ahora bien, ¿de qué manera puede disponer la persona? Bueno, la ley establece ciertas limitaciones. Esto no es como que yo le dejo todos mis bienes a quien yo quiera y dejo a mi hijo sin nada. No, la ley establece que hay ciertas limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Que la mitad de mis bienes yo sí o sí tengo que dejarla para que se distribuya entre mis legatarios. ¿Y quiénes son mis legatarios por regla general? Mis hijos y la cónyuge. Tiene que distribuirse entre ellos, en este caso, esa mitad de conformidad a la ley. No puedo yo dejárselo solo a una persona o solo a un hijo. Pero del resto, que es la otra mitad, tenemos dos mitades a su vez, que son un 25% en el fondo de los bienes, que le llaman las cuartas. ¿Por qué cuarta? Porque un cuarto es un 25%, ¿no? Esto es bien práctica y matemática. Los abogados no somos muy buenos para las matemáticas, pero de hecho esta es la parte que a los estudiantes de Derecho más les cuesta normalmente por un tema de porcentaje. Pero tenemos un 50% que se tiene que distribuir entre los legatarios o legitimarios. Tenemos otra cuarta que se denomina la cuarta de libre disposición, donde en este caso la persona que está haciendo el testamento le puede dejar ese 25% a uno solo de sus herederos, pero tienen que ser sus hijos o la cónyuge, no puede ser un tercero, ¿ya? Y existe la cuarta de libre disposición, que es el otro 25%, en el cual se lo pueden dejar a cualquier persona. Es decir, ahí ya no hay una limitación en cuanto a que tiene que ser uno de mis hijos o mi cónyuge. Ahora bien, que esto quede súper claro, solo el 25% de la herencia, no puede superar ese monto. Entonces, si la persona dejó testamento, lo que va a tener que hacerse, hay dos formas de testar por regla general. Un testamento abierto, ¿qué significa eso? Que es un testamento que yo hago en una notaría y cualquier persona, mientras yo esté viva, puede consultar las disposiciones testamentarias. Y existe también el testamento cerrado, en el cual yo dejo disposiciones testamentarias, pero esas disposiciones quedan en un sobresellado que va a custodiar el notario junto con las demás escrituras públicas que él tiene, pero que nadie lo va a poder consultar hasta que la persona fallezca. Y alguno de los herederos, en este caso los hijos o la cónyuge, va a poder solicitar, en este caso al señor juez, que entregue ese testamento y se proceda a lo que se denomina la apertura del testamento. Ahora, alguien podría preguntar, ¿pero por qué voy a querer hacer un testamento cerrado? Bueno, por cuestiones bien prácticas, porque si yo en ese testamento le dejo algo a alguien o a uno de mis herederos, lo beneficio y lo mejoro y le doy más, probablemente va a generar problemas familiares. Si yo quiero evitármelo, yo puedo hacer ese testamento de manera cerrada, cosa que solo yo, el notario y las 3 personas que tienen que actuar como testigos van a saber de lo que dice ese testamento. Obviamente tienen que ser personas de confianza, porque si no, no va a tener ningún sentido hacer un testamento cerrado.
Con ese testamento y las disposiciones que están ahí, un abogado va a presentarlo ante un tribunal y va a ser ese tribunal el que va a hacer la posesión efectiva. Y después el procedimiento es más o menos el mismo, es un poco más lento, por cierto, ¿ya? Se van a inscribir las propiedades en el conservador de bienes raíces, en el registro civil se van a inscribir los vehículos a nombre de los herederos y después nos vamos a encontrar que somos, en el fondo, ya sea que lo hice por el registro civil o que lo hice por posesión efectiva ante el tribunal, que vamos a tener algo que se llama la sucesión, que es lo que hablábamos al inicio. Entonces, ¿qué es la sucesión? Este conjunto de bienes que está inscrito a nombre de un conjunto de personas. Si yo soy hijo único y no hay cónyuge sobreviviente, bueno, no hay ningún problema. Las propiedades, una vez que queden inscritas o que una vez que yo tenga la posesión efectiva, soy dueño, voy a cobrar las platas al banco, la propiedad está a mi nombre, los vehículos mismos. Pero es en el mundo ideal, pero la verdad es que la regla general es que eso no es así, y la regla general es que hay hermanos y muchas veces también hay cónyuges. Y aquí es donde empiezan los problemas, y aquí es donde un poco yo quería apuntar. Tengo una propiedad en una comunidad conjunto con los herederos. Y la verdad es que yo no me interesa estar en esa situación porque en esa propiedad no vivo yo, a lo mejor vive algún hermano, de repente algún sobrino, y esto pasa hace muchos años y yo quiero que esta cuestión se termine y quiero que esto se reparta. Entonces, y aquí viene la pregunta que quizá es la más importante porque la gente yo creo que entiende más o menos o conoce o ha visto casos de cómo se hace este procedimiento ante el registro civil de la posesión efectiva. Los problemas surgen después, es decir, cuando ya nos encontramos como sucesión. La primera pregunta que la gente normalmente nos hace, yo quiero vender, ¿puedo llegar y vender la propiedad? No, la regla general es que para poder vender una propiedad que está en comunidad, todos tienen que firmar la venta de la propiedad. Y pasa muchas veces que a lo mejor somos 6 herederos, pero 5 están totalmente de acuerdo en vender. Pero uno de ellos no quiere. ¿Por qué probablemente no quiere? Porque vive en la propiedad. Otras de las situaciones normales son porque era la propiedad de los papás, yo no quiero venderla. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Bueno, la ley dice, esto es bien sencillo, o se ponen de acuerdo o van a un juicio. No hay muchas más opciones. Entonces, ¿cuáles son los posibles acuerdos? Pero también para que la gente lo entienda. Normalmente se reducen a 2 situaciones súper puntuales. Y lo mismo va a ocurrir en el juicio. Aquellas personas que quieren vender y tenemos aquellas personas que no quieren vender los bienes, tienen 2 opciones. O se vende y se reparten el dinero entre todos, de acuerdo a las proporciones que señala la ley, o los que no quieren vender le compran sus derechos a los que sí quieren vender y ellos se mantienen todavía en indivisión. ¿Esto por qué podría pasar? Porque a lo mejor algunos herederos viven, por ejemplo, en una propiedad y por ende no les interesa que se venda. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin casa. Entonces, ¿qué opción tienen? Comprarle sus derechos a aquellos que sí quieren vender la propiedad. Pero también nos podemos encontrar en un escenario en que es por un tema de que es la casa de los papás, que aquí nos reuníamos, un tema sentimental. Pero la verdad es que la ley lamentablemente no atiende estos temas más sentimentales y las opciones son exactamente las mismas. O se vende la propiedad y nos repartimos las plata o le compran los derechos. Pero ocurre muchas veces que obviamente el mundo ideal es que nos pongamos de acuerdo y busquemos una solución, pero a veces las relaciones están quebradas, de repente son hermanos, de repente son medios hermanos, entonces ni siquiera hay contacto entre ellos o simplemente se llevan mal. ¿Cuál es la solución para la persona que no quiere permanecer en esta indivisión porque quiere que o le paguen algo o que le compren sus derechos? Entonces la opción es ir a un juicio y ese juicio se llama juicio de partición. El juicio de partición es un procedimiento bien especial que tiene nuestro derecho, en el cual dice, ok, si ustedes, si hay un problema entre una comunidad, hay más comunidades aparte de las sucesiones, también pueden estar las sociedades, ¿ya? No quiere permanecer en la indivisión, puede ir a la justicia civil, en este caso al juez civil del domicilio donde falleció la persona, ¿ya? Para que designe un juez árbitro. Y aquí la cuestión empieza a sonar medio extraña, porque voy a un juez para que designe otro juez. Es bien especial, ¿eh? Esto solo se produce en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque la ley entregó, a diferencia de la mayoría de los juicios, o sea, el 99% de los juicios de nuestro país lo resuelve un juez, ya sea un juez de familia, un juez penal, un juez laboral, dependiendo cuál sea la competencia. Pero los problemas entre sucesiones, la ley dice que los resuelve un juez especial, que básicamente es un abogado que está en un registro público, pero ¿quién lo va a designar? Porque claro, si nos ponemos todos de acuerdo y decimos que Pedrito lo va a hacer, bueno, es bien sencillo, pero la regla general es que eso no va a pasar, pues si tenemos problemas para vender la propiedad, menos nos vamos a poner de acuerdo a quién va a ser este juez árbitro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Va a haber nóminas que están en el registro de la Corte de Apelaciones de cada región, donde va a haber un listado que va el juez civil
decidir quién va a ser ese árbitro. Y ese árbitro va a ser el que se va a encargar de tramitar este procedimiento especial en el cual voy a repartir los bienes. O sea, ¿cuál es la misión del árbitro? Repartir los bienes de la herencia. Porque, ojo, cuando nosotros nos ponemos en el caso de una propiedad, claro, el asunto es medio complejo porque nos encontramos con dos opciones. O se vende o alguien le compra los derechos. Pero también puede ser juicios más complejos, en que hayan varias propiedades, hayan cuentas. Entonces, aunque tengamos una idea de repartirnos, no es tan fácil, porque a lo mejor una propiedad vale más que la otra, quién se queda con los depósitos o cómo los repartimos. Entonces, a veces es un poquitito más complejo que simplemente ver si vendemos o compramos una propiedad. Entonces, ¿cómo inicia el proceso? Se presenta la demanda por aquellas personas que obviamente quieren vender o quieren recibir su parte, porque los que no quieren vender no van a estar interesados en un juicio, especialmente cuando son los que están utilizando los bienes, ¿ya? Entonces, yo tengo que notificar a mis hermanos y lo que hace el juez es citar una audiencia donde normalmente van los abogados de las partes para ver si se ponen de acuerdo en el nombre del juez árbitro. En el 99% de los casos eso no ocurre, porque si hubiera acuerdo entre las partes, hace rato lo hubiesen solucionado, y por ende el juez lo va a designar de este listado. Una vez que está designado este juez especial, árbitro, por parte del juez civil, se le tiene que notificar y ese juez va a citar a una primera audiencia o comparendo. Para facilitar las cosas y entendiendo que muchas veces los hijos, los herederos en realidad de esta persona que falleció pueden estar en realidad en cualquier parte del país, hoy día la mayoría de los procedimientos arbitrales se pueden hacer por videollamada. Entonces, independiente de que un heredero tenga su domicilio en Punta Arenas, el otro en Arica y el juicio esté en San Javier, esos herederos van a poder comparecer sin ningún problema a través de su abogado, que no va a tener que viajar como sí pasaba muchos años atrás, porque hoy día se pueden hacer a través de este mecanismo especial, ¿ya? En este procedimiento arbitral, el juez, y aquí viene la parte quizá que a la gente no le va a gustar, les va a cobrar. Porque cuando nosotros vamos a juicio, el procedimiento es gratuito, más allá de que de repente tengamos que pagar una notificación o tengamos que pagar alguna gestión y tengamos que pagarle al abogado, por cierto, pero el juez no me va a cobrar. Pero en este procedimiento especial el juez cobra. ¿Y cómo cobra? Cobra a resultado. ¿Y cuál es el resultado? De los bienes que en el fondo componen esta universalidad, es decir, todos los bienes que nosotros queremos repartirnos, se van a valorizar y el juez va a cobrar normalmente entre un 10 a un 15% del valor de los bienes. Por ende, es un juicio costoso. Es decir, si los bienes heredados son 200 millones de pesos, el juez árbitro va a cobrar 30 millones de pesos, si es que es el 15%, que es una suma no despreciable, y si la herencia es mucho mayor, como es un porcentaje, va a ir aumentando este monto. Entonces, el motivo por el cual muchas veces los abogados instamos a las partes que están en este conflicto de busquen un acuerdo, es justamente porque esta justicia no es gratis. Van a tener que pagar un porcentaje que es relevante de la herencia. Muchas veces este juez árbitro va a ser una parte más de los herederos porque va a cobrar un porcentaje. Y también normalmente estos juicios, como son largos y muchas veces son complejos, los abogados puede que también les cobren alguna comisión menor que la del juez árbitro. Entonces, claro, la gente va a decir, chuta, si nos vamos a juicio, pongamos que el abogado les cobra un 5% del valor de herencia y el juez árbitro un 15%. O sea, pueden perder hasta un 20% del valor de las propiedades. Y si además no hay un acuerdo para adjudicárselo y hay que venderlo, la ley dice que se venderán pública subasta. ¿Eso qué significa? Que una propiedad que a lo mejor vale 100 millones de pesos puede que se venda en 60, en 70 millones, más el 20% que voy a perder producto de probablemente costos de honorario y costos de, en este caso, del juez árbitro. Por ende, no es un procedimiento muy conveniente. La recomendación que les damos a las personas es tratar de buscar un entendimiento, tratar de buscar un acuerdo donde se puedan repartir a la buena esto. Porque si no, esto va a pasar igual. Y obviamente al heredero que no disfruta de los bienes, que no está ocupando la propiedad, que no está haciendo nada, ¿qué es lo que más le va a convenir? Entre tener 0 y tener 10, a lo mejor podría tener 15 si llega a un acuerdo. Pero no hay acuerdo, entonces prefiere tener 10, pues es lógico. ¿Quién va a perder más? Aquella persona que está ocupando los bienes o que quiere seguir la casa. Y es a ellos quizás muchas veces el llamado de buscar un acuerdo, porque esto va a pasar igual. Se podría demorar un poco, pero va a ocurrir. Entonces, el objetivo un poquito es el llamado, asesórense por un abogado obviamente, porque aquí hay una serie de temas para determinar cuánto es lo que le corresponde a cada uno, cuando es una propiedad a lo mejor es más fácil, pero cuando hay propiedades, hay cuentas, hay vehículos, el asunto es bastante más complejo que a lo mejor hacer una simple operación matemática. Entonces ahí el llamado es, busquen un abogado, asesórense bien, y si la otra parte ustedes no tienen relación, pero quieren buscar un acuerdo, muchas veces esa otra parte también va a tener un abogado y a lo mejor entre los abogados pueden solucionar el problema sin la necesidad de llegar a un juicio. Perfecto.
Bueno, y justamente para no llegar a esa instancia del juez árbitro, que ya Pablo indicaba se puede perder mucho más en cuanto a los bienes heredables, es mejor contar con un abogado desde antes de llegar a esa instancia. Y Exacto. también usted se puede asesorar en Juris Maule. Sí, nos pueden contactar ahí, está apareciendo la página web www.jurismaule.cl, ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, nos pueden mandar un correo, nos pueden llamar, pueden agendar una hora, pero sí, la recomendación que le doy a las personas es saquen una hora, porque muchas veces hay gente que llega directamente a la oficina y por un tema de tiempo no las podemos atender y los vamos a tener que agendar para otra fecha. Entonces es mucho más práctico, nos llaman antes, nos mandan un WhatsApp, agendamos una hora y los podemos atender. Y la primera consulta es gratuita. ¿Ve? Ahí hace todas las consultas y expone el caso. Todos los casos son diferentes. Pablo Contreras, de Juris Maule, como todos los jueves, acompañándonos en este bloque jurídico que tenemos en Más Positivo. 12 del día, 12 horas, 7 de la tarde ya. Comenzamos a despedir este episodio de Más Positivo. Nosotros nos reencontramos a las 14 horas en la edición de media tarde y con Francisca a las 16 horas en Mujeres en Sintonía. Que esté muy bien. Buen día.